Entonces la palabra no solo me incomoda, no solo me confronta. ¿Usted se imagina a Abraham escuchando la voz de Dios? Abraham, Señor, háblame que tu siervo oye. ¿Por qué no coge la maleta y se va a China? ¿Usted se imagina eso? ¿Usted cree que Abraham esperaba esa voz? Señor, háblame, dime. ¿Qué? ¿Me va a llegar un cheque para mi papito? Y el Señor le dice, Chino, ¿por qué no coge la maleta y su esposa y se va y deja a los viejos en paz? Él no esperaba esa voz. Vete. Pero después de que lo confronta, también le da una promesa. Y le dice, mira, Abraham, si haces esto, te bendeciré. Los que te bendigan los bendeciré, los que te maldigan los maldeciré. Haré de ti una gran nación. Todas las familias serán bendecidas en ti. ¿No le parece una promesa espectacular? Y es que, ¿sabe algo? Las familias son transformadas cuando reciben promesas de Dios. Abraham está en casa, tiene más de 70 años, está casado y no tiene hijos. Su mujer es estéril. Porque cuando vivimos con papá y mamá no fructificamos. ¿Por qué será que no? La promesa dice que lo bendecirá. En la Nueva Traducción Viviente dice que será famoso, que será una bendición. Y yo creo que Dios quiere que nuestra familia sea una bendición, amén. Que en Él serán benditas las familias de la tierra y le hará una nación grande. ¿Qué es lo que inspira a una familia? ¿Qué es lo que le da vida? ¿Qué es lo que le da fervor? Diría alguien, ¿qué es lo que hace que la familia se levante inspirada todos los días? Que tiene promesas. Y estoy hablando esta noche con gente temerosa de Dios, gente que ama a Cristo y que sigue a Cristo. Un hogar que no tiene promesas es un hogar que no tiene razón para vivir. Pero un hogar que tiene promesas se levanta toda la mañana y vieja, tenemos una promesa. Mamita, tenemos una promesa. Mi amor, tenemos una promesa. A veces queremos abandonar. Con mi esposa vivimos todas esas cosas. A veces tenemos ganas de abandonar todo. Ahí está en la crisis. Y ella dice, no, tenemos una promesa. Tenemos una promesa. Y las promesas nos inspiran. ¿Aló? Sueños de Dios. El viejito diciéndole a su esposa, mija, pero es que seremos una gran nación. Mija, pero es que Dios nos bendecirá. Mija, pero es que Dios está con nosotros. Ay, viejo, pero no tenemos hijos. No se preocupe, mija. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y estaba ahí, inspirados por las promesas de Dios. Eso transforma el corazón de una persona, transforma el corazón de un hombre y de una mujer. Y dirán los hermanos que están aquí, si soy soltero, eres parte de una familia. Y Dios también te está hablando a ti y te está diciendo, si escuchas mi voz, voy a bendecirte. Si escuchas mi voz, voy a transformarte. Si escuchas mi voz, voy a hacer algo grande contigo y con tu descendencia. Aleluya. Voy a hacer algo grande. Alguien que lo crea esta noche. Las promesas sacan de la rutina. Las promesas nos sacan de la esterilidad. Cuando yo llegué a esta iglesia y le di mi corazón a Jesús, Él empezó a hacerme promesas. Y esas promesas me han sostenido por más de 16 años. Aférrate a las promesas. Cree en las promesas que Dios te ha dado para tu casa. Abraham vivió por las promesas de Dios. Y la Biblia dice que en él fueron benditas todas las familias. Cuando vemos una promesa de Dios cumplida en nuestra casa, vemos entonces transformaciones. Y esas transformaciones son bendición para nuestra casa. Aférrate a esas promesas. La Biblia está llena de promesas para ti, familia. Tus hijos serán como olivos verdes alrededor de tu mesa, dice la Escritura. No he visto a justo desamparado ni en su descendencia que mendigue. Yo tengo algo en mi corazón: mis hijos no mendigarán pan. Tengo eso clavado en mi corazón. Tal vez en un tiempo nos tocó un proceso muy difícil,
pero yo creo que el futuro de ellos será mejor. Estoy luchando para que todos le sirvan al Señor. Estoy luchando para que todos lo amen. Y estoy en ese trabajo. Y ese debe ser tu trabajo también. Amén. Impregna a tus hijos y tu casa de promesas. Hoy no hablamos de promesas. ¿Cuál sería el diálogo de una pareja de más de 70 años casados, solos, sin hijos? ¿Ustedes se imaginan los diálogos de esos dos? A veces no disfrutamos la palabra porque no imaginamos. ¿Usted se imagina qué era el diálogo de ellos de camino? Yo creo que todo el tiempo se la pasaron hablando de lo que Dios les dijo. Oye, viejo, ¿y será que si vamos por el camino correcto? Dios dijo que nos llevaría. Y espere y hable. ¿Cuántos pueden decir esta noche: Dios me ha dado promesas para mí? Dile a que tiene al lado: entonces cuéntale a tu casa. Cuéntale a tu casa. ¿Se ha tomado usted el trabajo de contarle a sus hijos las promesas que Dios te ha hecho? ¿Se ha tomado la tarea de sentarlos y decirle: mire, nosotros somos una familia que tiene una promesa de Dios? Esto profetizó tu abuela, esto profetizó tu abuelo, esto dijo Dios, esto me ha hablado Dios al corazón. Mi mamá no era cristiana evangélica, era toda una católica devota. Y un día, cuando tenía como 5 años, me acarició la cabeza y me dijo: tú serás sacerdote. Y hoy somos ministros del Señor. Atrévase a contarle. Inspire a sus hijos, dile: Dios tiene cosas grandes para ti. Inspire a su esposa, dile: esposa, Dios tiene cosas grandes para ti, le diría Abraham a su esposa. Y tal vez ella en un momento de incredulidad le diría: ay, viejo, pero yo ya estoy muy acabada. Porque Abraham le llevaba 10 años a su esposa. Es decir, que cuando Abraham salió tenía 75 años, Sara tenía 65. Sus primeros 65. ¿Sabe que a veces el diablo quiere opacar las promesas? Y le dice: usted ya está muy viejo, eso usted ya no. Ahora que estamos entre más edad, tenemos más promesas. ¿Aló? Entre más edad tenemos más promesas y más responsabilidad para contarle a nuestras generaciones que en nuestra casa tenemos un Dios de promesas. Si recibes las promesas de Dios y las crees, entonces vas a empezar una transformación de vida. La familia es transformada, número 3, a través de la obediencia a Dios. A través de la obediencia. Abraham fue un hombre, escuche esto que voy a decir, un hombre imperfecto como todos nosotros. Porque hay gente que dice: no, pastor, es que eso es porque era Abraham. Es que Abraham era Abraham. No, Abraham era un hombre imperfecto, se equivocó, cogió una ruta contraria, se tardó 70 años para salir de la casa de papá y mamá. Yo creo que ninguno acá se ha tardado ese tiempo en casa de papá y mamá, ¿cierto? 70 años. Se demoró 70. Un día llegaron por allá a un cierto lugar donde el rey de los filisteos, llamado Abimelech, y él le dio miedo que en ese lugar lo mataran a causa de su esposa. Y dice que cuando fue a entrar a la ciudad le dijo: mija, no diga que usted es mi esposa, sino que usted es mi hermana. ¿Listo? Y ella más aceptó. Que porque tenía miedo que lo mataran. Así que le preguntaron, dijo: no, esta es mi hermana. Abimelech se llevó a Sara
estuvo en riesgo que el rey filisteo durmiera con Sara. Y él ni se frunció. Ese día fue que reconoció y dijo: ay, ahora reconozco que eres mujer bonita. Ese día se dio cuenta. O sea que si Sara con 65 años o más era bonita, usted se imagina cuando era más joven, ¿no? Dice que era hermosa y el rey filisteo la quería tener. De no ser porque Dios interviene y esa noche le dice: esa mujer es casada, no la toques. A Abraham no le importa. La recompensa: muchos chivos, ovejas, vacas. El rey le dio vacas y riquezas por eso. Abraham se equivocó, sí. Un hombre imperfecto, sí. Pero fue un hombre que a través de los procesos, poco a poco fue transformado por el poder de Dios. Un hombre en la Biblia que se dice: Abraham creyó y le fue contado por justicia. Un hombre de fe que fue llamado amigo de Dios. Escuche, en este tiempo Dios está buscando familias que sean amigos de Él. En el Nuevo Testamento hay una familia que es la familia de Lázaro, Marta y María. ¿Y qué dice la Biblia? Que Lázaro era su amigo. Que se cumpla en su casa lo que dice acá en este escalón: casa de sus amigos. Pero fue la obediencia, diga conmigo, la obediencia, lo que empezó a transformar a Abraham. ¿Se imagina? Sal de tu tierra, sal de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Para hacer eso se necesita, diga conmigo, obediencia. Que Abraham llegara y le dijera: mi hija, alista la maleta. ¿Por qué, viejo? Porque nos vamos. ¿Para dónde nos vamos? No sé, pero nos vamos. Y regularmente la mujer no es fácil de convencer. Pero si aquí tenemos todo, y a esta edad, ¿para dónde nos vamos a ir? Aliste todo porque nos vamos, vieja. Alistaron maleta y se fueron. ¿Cómo se llama eso? Diga conmigo, obediencia. El texto no nos deja pensar que Sara se opuso, sino que Sara se sumó también a obedecer y se fue con él. Más adelante Sara tiene un problema de incredulidad y se ríe y lo registra el texto, pero aquí no protestó, no dijo nada. Bueno, mi versión es que tal vez estaba aburrida en la casa de los suegros, porque qué mujer esta mañana en la casa de los suegros, Dios mío. ¿Me voy? Se fueron. ¿Sabe que hay hogares que no logran ser transformados y que no logran ser bendecidos porque están aferrados a algo que no quieren dejar? Y para ser bendecido y para ser transformado siempre habrá algo que dejar. ¿Aló? Siempre habrá algo que dejar. Deja tu tierra, deja tu parentela, deja. No te puedo bendecir porque estás aferrado a cosas que todavía no quieres soltar. Hasta que no la sueltes y hasta que no la dejes, no voy a hacer lo que te prometí que haría. Note que el texto no dice: hoy te bendigo, Abraham, hoy te engrandezco. No, él dice: te bendeciré, haré de ti, porque iba a empezar una transformación. Y quiero que reflexionemos esta noche como familias. ¿Qué hay en la casa que no hemos dejado? Ahora traslademos esto a nuestra vida cotidiana, como cristianos que somos, como creyentes. Diría una abuelita: ¿qué mañas inmundas todavía no hemos dejado y que están impidiendo que Dios nos bendiga? Y tal vez Dios lo está diciendo: deja tu chisme y te bendeciré. Deja de meterte en la vida de tu nuera y te bendeciré. Deja de meterte en la vida de tu yerno y te bendeciré. Deja de meterte en lo que
pereza y te bendeciré. Deja. Porque obedecer no es fácil. Obedecer es renunciar a muchas cosas. Obedecer demanda dolor. Obedecer demanda en ocasiones dejar lo que más me gusta, sacrificar, dejar, emprender un camino desconocido. La obediencia es costosa y por esta razón muchas familias no logran ser transformadas ni bendecidas, porque la obediencia es costosa. Dile que está cerca, la obediencia es costosa. ¿Por qué los muchachos de hoy tienen tanto problema? Cuando usted y yo como padres los mandamos a hacer algo, ¿por qué? No obedecen. ¿Pero por qué no obedecen? Porque la obediencia tiene un costo. ¿Y qué es lo que esta generación no quiere pagar? El costo. Esta es la generación que quiere todo fácil. Ellos quisieran meter una moneda a la maquinita y que le saliera un cartón, bachiller. Ellos quisieran que el profesor les resolviera la evaluación. Ellos quisieran que no les hicieran evaluaciones. Ellos quisieran que no se viera matemáticas. Yo hablé ahora antes de venirme con una niña y me dijo: papá, mi hija. Y yo: ¿para qué me enseñan matemáticas? Yo dije: para que no se aburra. La vida sin matemáticas es muy aburrida. Esta generación de hoy quiere todo fácil. Los parejas de hoy quieren casarse y ya tener casa, carro y todo. Hay una cantidad de solteros que no se han casado y están cumpliendo sus primeros 70 también, sus primeros 40, sus primeros 20, sus primeros 35. Y usted le pregunta a alguno de esos solteros: ¿por qué no te has casado? Dices: que estoy esperando a tener todo para casarme. Pero la Biblia dice que dos son mejor que uno, porque reciben mejor paga por su salario. Está comprobado que la persona que se casa prospera más que la soltera. Recibe mejor paga por su salario. El que haya esposa, haya el bien y alcanza el favor del Señor. Pastor, pero es que ahora me toca sostener dos bocas. Pero es que reciben mejor paga por su salario, dice la Biblia. Mejor son dos que uno. ¿Sabe cuándo se fue a juiciar este pastor? Cuando empecé a vivir con esta señora que dice que es mi esposa. Cuando ya me vinculé con mi esposa y empezamos a crecer en el Señor, todo cambió. Antes no tenía pies ni cabeza. La persona que tiene un hogar estable es una persona que es transformada y que es bendecida. Miren las personas que tienen 3 y 4 mujeres. Es gente que no prospera, gente que no tiene ningún valor ni principios. No quieren ni al perrito de la casa. No logran surgir. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que el matrimonio es ¿para cuándo? Para toda la vida. Y dice que el hogar sin mancilla es un hogar bendecido. Bendito sea la mujer de tu juventud, tu manantial. Gózate con la mujer de tu juventud. Fortalezcamos la vida de familia. Enseñemos la obediencia. Enseñemos a nuestros hijos que obedecer tiene un costo. Y hagámosles pagar el costo de la obediencia. Enseñemos a nuestro cónyuge que obedecer a Dios tiene un costo. Que nosotros como familia necesitamos ser celosos de la obediencia y dejar un legado con nuestro ejemplo. Porque es que a veces le aplicamos la obediencia a los hijos, pero es que nosotros como padres tenemos que obedecer también al Señor. Tenemos que obedecer a las leyes, tenemos que obedecer al gobierno, tenemos que obedecer, dar ejemplo de obediencia, obedecer a nuestros padres, obedecer si los tenemos vivos todavía, obedecer, respetar las autoridades. Y con nuestro ejemplo de obediencia, ellos van a aprender más. Porque hoy tenemos padres que dicen: obedezca, 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 pero él no obedece, él no respeta, él no tiene cuidado.
Y está comprobado que se enseña más con el ejemplo que con las palabras. Cuando llega tu hijo hablando mal del profesor y usted le dice: respete a tu maestro, le está enseñando. Pero cuando usted estudia, entonces él va a ver que usted respeta a su maestro. Cuando yo le digo: respete y sujétese a su pastor. Pero cuando me ven a mí también, que yo me sujeto y respeto a mi pastor. Mi familia y los pastores que trabajan conmigo me ven en ese rol. Pueden ser las 6 de la mañana, puede ser la hora que sea, que me llame mi jefe del concilio. Buenos días, jefe. ¿Qué ordena mi pastor? Sí, señor. No, señor. Y mis hijos y los que trabajan conmigo están aprendiendo. Y entonces ellos que trabajan conmigo, ¿qué dicen? Sí, señor. Pero qué tal que yo le digo al obrero que trabaja conmigo: Daniel, obedézcame y respéteme. Pero cuando yo hablo de mis autoridades, ¿estoy diciendo otra cosa? No es el ejemplo. Obediencia. ¿Estaremos obedeciendo? Este es un llamado al trabajo en la familia. ¿Arduo? Sí. ¿Gran tarea? Sí. Pero empecemos ya, si queremos ver los hogares transformados. Culmino diciendo: un hogar transformado se logra a través de el altar a Dios. Levantando altar a Dios. Diga conmigo: levantando altar a Dios. Dice el texto bíblico que entonces el Señor se le apareció a Abraham. Y si tiene alguien cerca, dígale: el que obedece, Dios se le aparece. Dígale: al que obedece, Dios se le aparece. Al que obedece, Dios se le aparece. Llévese esa frase: al que obedece, Dios se le aparece. Jesús está en el agua siendo bautizado y los cielos se abrieron, el Espíritu descendió, la voz dijo: este es mi Hijo amado. Abraham obedece, sale de Harán, sale de Ur de los Caldeos, y se va. Y la demora es que él empieza a obedecer y Dios se le aparece. Ahí en ese texto que leímos se le aparece 2 veces. Y a veces estamos diciendo: pero ¿por qué yo no veo la manifestación de Dios? ¿Pero por qué yo no veo la gloria de Dios? ¿Pero por qué es que yo no veo que Dios se manifieste a mi favor? Y tal vez nos falta escuchar una voz que dice: porque no estás obedeciendo. Y una familia que obedece a Dios, Dios se le aparece a esa familia. Alguien dice amén. Aleluya. Pero ¿qué hace Abraham? Diga conmigo: levanta altar a Dios. Cuando se le aparece Dios, él le levanta altar. ¿Y de qué habla un altar? El altar habla de adoración. El altar habla de consagración. El altar habla de oración. El altar habla de búsqueda. El altar habla de gratitud. El altar habla de presencia de Dios. De todo eso habla el altar. Y déjame ir cerrando con esto que está en mi corazón muy fuerte. Ahora Abraham ya está empezando a ser transformado. Está empezando a dar indicios. Ya va con su Sara, su esposita, de más de 60 años. Pero los dos están empezando a ser transformados. Y Abraham levanta altar a Dios. Dios se le aparece. ¿Sabe que Abraham nunca había levantado altar a Dios? Tenía 75 años y no había levantado altar a Dios. Y hay hogares que son cristianos hace 20, 30, 10, 15 años y nunca hacen altar familiar en la casa. Hoy el Señor me está enseñando algunas cosas sobre esto. ¿Sabe, iglesia? Necesitamos con urgencia volver a los altares familiares. Diga amén, no ay, ay, ay. ¿Sabe dónde se logran las grandes transformaciones de un hogar? En el altar familiar. Es en el altar familiar donde papá y mamá enseñan los principios espirituales a sus hijos.
Es donde los sientan y les hablan, donde le dicen lee la palabra, donde les cuentan las historias bíblicas a tus hijos y ellos preguntan. Es ahí. Y Dios me mostraba que estamos fallando en esta generación. Y voy a orar al Señor que me permita crear un material, porque yo quiero que toda la iglesia se levante a hacer altar familiar al Señor. Que esta casa se levante a hacer altar, se levante a hacer altar, se levante a edificar el altar que ha estado arruinado. ¿Sabe qué me hablaba el Señor hoy? Solo la familia que levanta altar es confiable para que cumpla las promesas. Solo un hogar que levanta, una familia que levanta altar será confiable para que se cumplan las poderosas promesas. Mire esto, ¿sería que Dios no podía darle un hijo a Abraham apenas lo llamó? Sí. ¿Por qué esperó hasta que fuera más viejo? Hasta que él tuviera 100 años y Sara 90. ¿Quién se le ocurre? ¿En qué estaba pensando Dios? Porque Dios hace unas cosas incoherentes. Pero ¿a quién se le ocurre que a Dios le va a parecer que un anciano de 100 años con su esposa de 90 tengan un hijo? Pero es que Dios estaba viendo que Abraham y Sara no habían sido transformados. Dios estaba viendo que Abraham y Sara todavía no sabían levantar altar y por lo tanto no eran confiables para tan grande promesa. Y usted va a seguir leyendo el texto en casa si quiere leerlo. De ahí en adelante, ¿sabe qué pasó? Donde quiera que va Abraham y llega, levanta un altar. Y camina al altar y llega a una parte y levanta otro altar. Y sigue caminando y llega a otra parte y levanta otro altar. Y llega a otra parte y levanta otro altar. ¿Sabe que Abraham se volvió un hombre de altares? Donde quiera que llega, levanta altar. Y el Señor me confrontó muy fuerte hoy. Iglesia, si queremos familias bendecidas, necesitamos familias que levanten altar a Dios y que en esos altares nuestra casa sea transformada. Pastor, lo que pasa es que esa palabra ya no es para mí, porque es que mis hijos ya se fueron. Yo estoy grande, ya tengo 70 años y estoy con mi viejo. ¿Sabe que el Señor me decía? Entre más, no importa qué anciano esté, tienen que seguir haciendo altar juntos. Si estás con tu esposo y vive con tu esposo ya tan de edad, reúnase. ¿Sabe por qué? Porque hay mayor responsabilidad. Hay toda una descendencia por bendecir. Hay toda una familia por bendecir. Debería reunirse de tiempo en tiempo con los nietos y una reunión familiar y hacer un altar juntos al Señor. Venga, vieja, hagamos el altar familiar. Venga, hijo, hagamos el altar familiar. Vamos a leer las escrituras. Vamos a compartir juntos. Vamos a orar juntos. Si hiciéramos una encuesta esta noche, ¿cómo están nuestros altares? Creo que necesitamos, si queremos arrancar este mes en orden, pedirle perdón al Señor, porque hay cosas que no están caminando bien. Y Centro de Avivamiento debe ser una iglesia donde se reúnen familias transformadas y bendecidas por Dios. Esta iglesia debe ser un lugar donde hay familias que todavía reciben la voz de Dios, familias con promesas divinas, familias que obedecen a Dios sin importar el precio, familias que levantan altar a Dios. Y esta semana, jovencito, jovencita, varón, mujer, comprométete al menos en una. Póngase sobre sus pies.